Pues sí, fue el martes que se registró este feminicidio en la alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. La víctima, esta jovencita, María José, de solo 17 años. Su agresor, en un intento de fuga, atacó con un cuchillo a su madre, dejándola gravemente herida. Los detalles los tiene Ilich Valdés, jefe de información de la querella digital. Te saludo, Ilich, buenos días. Muy buenos días, Adela, muy buenos días a todo tu auditorio. Lo mencionas, muy triste lo que se vivió en Iztacalco, allí en la colonia Santa Cruz. Lamentablemente, María José, como tú lo dices, falleció 17 años. Ella pensaba ingresar a la universidad, ¿sabías, Adela? Efectivamente, estudiaba en el bachilleres, pero ella quería ingresar a la universidad para ayudar a su mamá. Así es, su mamá, Cassandra, que ahora se debate entre la vida y la muerte, está lamentablemente muy grave, como lo mencionaste, le perforaron un pulmón, pero además tiene una herida en el cuello, se encuentra hospitalizada en Troncoso, en este hospital que está en Viaducto Miguel Alemán y Francisco del Paso y Troncoso, ahí está hospitalizada con, pues prácticamente el diagnóstico es reservado, Adela. Precisamente por esto que está reservado, también pues los restos de el cuerpo, vaya, de María José no ha sido reclamado, sus familiares piden que se mantenga en el INCIFO, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ahí en la colonia Doctores, hasta ver si su madre puede evolucionar y poder despedirse de su hija. Es una tristeza lo que pasó. Un vecino fue el que se aprovechó, como bien lo dices, se aprovechó de que estaba sola María José, entró a este departamento, él vivía en la parte de arriba, este agresor que se llama Miguel Cortés, bajó a la parte, a la habitación donde estaba María José, la atacó sexualmente, la violó, hay que decirlo con todas sus palabras, y después cometió este feminicidio, la mató. Justo antes de salir es cuando llega su madre, Cassandra, se da cuenta de esto, empieza a gritar, el agresor le da estas dos cuchilladas, vaya, con esta arma blanca, una en el cuello y otra la que le perfora el pulmón, pero aún así alcanza a gritar. Los vecinos son quienes se dan cuenta de esto, hablan a la policía, el agresor al verse copado decide primero bajar, intenta huir, salir a la calle, pero ya estaban los vecinos ahí, entonces regresa a su departamento en la parte de arriba y allí es donde los vecinos lo agarran, lo sacan y después lo entregan a la policía. ¿Qué es lo que dice el agresor? Bueno, pues está en esta parte donde tendrán que determinar los peritos, la propia fiscalía en estas investigaciones, que podría tener incluso trastornos porque él estaba obsesionado con María José, que al final pues falleció en esta cuestión de el abuso que cometió este señor Miguel. Decirte que el padre de la víctima, como ya bien lo mencionas, Ernesto Oyuela, pues lamenta todo esto que está ocurriendo, le pide a las autoridades que puedan investigar. El padre de la víctima dice, bueno, no vamos a recoger el cuerpo de mi hija hasta que su madre Cassandra no se recupere y queremos que le dé, es un crimen que tuvo lugar en el departamento en la primera cerrada del 6 de septiembre, como lo dijiste, en el número 18, en esta colonia La Cruz, en Coyuya, en la alcaldía Iztacalco, que es una zona limitada como y ubicada por las autoridades como de alta delincuencia, sobre todo tiene que ver con cuestiones de narcomenudeo y otras cuestiones, pero ahí muy cerca está el bachilleres donde ella estudiaba y el bachilleres número 3 que se ubica sobre Francisco del Paso y Troncoso. Decirte que se encuentra actualmente el detenido todavía en la fiscalía, hoy Adela, antes de las 12 del día, se tiene que definir su situación jurídica de esta persona, pero seguramente va a ser enviado a un reclusorio por esta cuestión, primero por dos cosas, por el feminicidio de María José y por la tentativa de feminicidio para su madre Cassandra, que como te digo, bueno, el diagnóstico es reservado y a la espera de qué pueda ocurrir y que pueda pues mejorarse, ¿no? Para poder despedirse de su hija Adela. Terrible, terrible. ¿Qué se sabe de este hombre, el agresor? El agresor, te digo, hoy se define su situación jurídica a las 12 se vence ya el plazo fijado y seguramente será enviado prácticamente por el feminicidio, por los dos casos que lo está, por los dos delitos que lo está acusando la fiscalía, el homicidio y tentativa de feminicidio hacia su madre, y seguramente va a ser enviado a algún reclusorio. A él le tocará el reclusorio Oriente, que es a donde están enviando ahorita la fiscalía a este tipo de detenidos. Él se encuentra en la fiscalía de homicidios, ¿no? Ahí todavía está resguardado por los policías de investigación. A las 12 ya sabremos a dónde enviaron a este agresor, a Miguel, que le quitó la vida a María José, Sí, Adela. ¿y de él se sabe algo? ¿Vecino de este mismo edificio? ¿Qué se sabe de él?
El vecino de este mismo edificio desde hace 8 años convivía pues ahora sí, convivía con las personas que falleció, con esta María José. Incluso los peritos determinaron, tuvimos acceso a esto, determinaron que no forzó la cerradura para poder entrar, es decir, tocó, seguramente María José le abrió porque lo conocía, porque convivía con ellos, ella vivía en la parte de abajo del departamento donde él estaba, entonces convivía con ellos, entonces no forzó la cerradura, no la pateó, no derrubó la puerta, no forzó la chapa, no nada, entonces seguramente como convivía con ellos, que es en la mayoría de los casos los feminicidios, así ocurren, Adela, no se ha podido disminuir esta cifra, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, así ocurre, la mayoría de los feminicidios se cometen por agresores que conocen a sus víctimas, Adela. Sí, la mayoría de las veces, lamentablemente. Han corrido algunas versiones sobre esto, ¿no, Illich? Sí, han corrido algunas versiones, te platico alguna que incluso se menciona que pues su madre Cassandra pues podría conocer a esta persona Miguel desde hace muchos años, mantiene una relación de amistad en esta versión, que también por eso él tenía acceso a la vivienda, y esta persona que sí lo dijo, se lo dijo a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que lo detuvieron, bueno, que lo aseguraron, porque los vecinos fueron quienes los detuvieron, que los conocía ahí, pero que estaba obsesionado con la jovencita, esta jovencita, bueno, de bachilleres que quería estudiar en la universidad para ayudar a su mamá, y ahora pues vemos esta situación lamentable que truncó un sueño, una joven de 17 años que tenía toda una vida por delante, y además de violarla, de ultrajarla, pues le quitó la vida a puñaladas. Así es, Adela. ¿Tú has logrado, reporteando la nota, hablar con el padre de María José? Que Sí, hemos está podido hablar con el devastado. padre de María José. Él está muy consternado con esto que está pasando. El padre biológico, porque él ya no vivía con Cassandra ni con María José, él vivía ya en otro lugar. Ellos vivían con su padrastro, bueno, María José estaba con su padrastro, ¿no? Y la actual pareja de Cassandra, pero su padre biológico nos comenta, Adela, que bueno, él está muy triste, él hablaba diario con ella, con María José, le pregunta cómo iba en la escuela, cuáles eran sus necesidades. Incluso él es el que dio la indicación de que el cuerpo de María José no fuera recogido del INCIFO para poder, bueno, pues darle lo de la funeraria, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Él dijo que no, hasta que su madre no se recuperara. Están esperando qué es lo que pueda ocurrir en el hospital de Troncoso, que su mamá se pueda recuperar. Él es el que está al pendiente de esto. Él dice que él no conocía a esta persona, que sí lo había visto a Ernesto Oyuela, que él sabía que vivía, que era vecino de ahí, pero nunca vieron algo que les llamara la atención de atacar a su hija o de propiamente atacar a las víctimas, algo que les llamara la atención, si no hubieran tomado todas las medidas. Pero así ocurre, la mayoría de la gente, incluso hasta en los secuestros, Adela, se sabe que son personas conocidas, a veces parientes, familiares, amigos o amigos de los amigos, pero siempre hay alguien conocido en los ataques de secuestro y de feminicidio, Adela. Te Incluso agradezco. decirte lo importante, el Sí. cuerpo de María José se encuentra en el INCIFO, está ahí pidieron que se quedara y la pusieron junto con los dos chinos que se cayeron en el helicóptero, que murieron en el helicóptero allá en Avenida del Imán, que tampoco han sido recogidos sus cuerpos, ¿no? El del piloto ya se recogió y ahí está, en la misma área donde se encuentran estos dos chinos del helicóptero, ahí pusieron el cuerpo de María José, ahí en estos congeladores que tienen el INCIFO, pues para que pueda estar resguardado mientras su madre pues se recupera, esperemos que pronto, Adela, y ahí ya pueda acompañar a su hija en sus últimos segundos, sus últimos minutos. Gracias, Illich, te agradezco. Vamos a seguir hablando del tema. De pronto estamos demasiado concentrados en todos estos dimes y diretes de la política y perdemos de vista esto que pasa todos los días en nuestro país. Vamos a seguir hablando de este tema. Y hacemos contacto en este momento con Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y directora de la organización Justicia Pro Persona. Anayeli Pérez, buenos días. Hola, Adela, buenos días. Buenos días a todas. Terrible. Es muy lamentable, es un caso más y una joven menos. Sí, bueno, pues nosotras desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos
denunciado la problemática a nivel nacional desde hace muchos años y seguimos con la preocupación sobre el incremento de esta violencia y particularmente algo que no se ha colocado, me parece, de esa forma es justamente el incremento del feminicidio infantil o contra o sea, niñas y adolescentes, que pues en este caso pues ejemplifica también cómo la violencia machista no necesariamente está solamente inmersa en los conflictos o en las problemáticas del ámbito familiar que generalmente asociamos al feminicidio íntimo cuando es cometido por la pareja, y pues este caso justamente da cuenta de que hay otras formas de manifestación de esta violencia extrema contra las mujeres y las niñas y adolescentes, sin que haya necesariamente un vínculo o el riesgo que se corre pues por el simple hecho de ser mujer, porque pues en este caso ella estaba en su domicilio, ¿no? Y la brutalidad con la que es asesinada pues es una de las características de este delito, ¿no? O sea, este delito que pues está tipificado de cierta manera justamente para visibilizar que el odio contra las mujeres se representa en la forma en la que ellas son asesinadas, en la violencia que sufren previo a la muerte, y pues en este caso lo vemos de esa manera, ¿no? Y pues lamentablemente no hay pues sigue habiendo un incremento, ¿no? No es cierto que haya una disminución, y aunque ha habido ciertas mejoras en la creación de política pública, sobre todo en el marco de las alertas de violencia de género, pues la reacción del Estado en realidad ha sido tardía, ¿no? La respuesta del Estado ha sido tardía, y aún hacen falta muchas acciones en materia de prevención para poder hablar de una disminución de la violencia o para poder pretender alcanzar ese objetivo, puesto que no se han, desde mi punto de vista, invertido lo suficiente para poder hablar de una política efectiva de prevención y entonces, en consecuencia, tener una disminución de la problemática. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que está provocando? Lamentablemente damos cuenta de estos casos. ¿Qué es lo que está provocando la causa de esta violencia contra las mujeres en nuestro país? ¿Cuáles son estas condiciones sociales que están propiciando que México sea un país feminicida, Anayeli? Bueno, o sea, digamos, como en síntesis y el origen, pues es el machismo, ¿no? O sea, el machismo, la discriminación estructural contra las mujeres es, digamos, como el primer motivo por el cual estamos digamos, o sea, por lo cual somos un país donde a las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres. Pero hay otros factores que también complejizan la problemática, o sea, uno de ellos, como lo dice Marcela Lagarde desde sus inicios, Julia Monarres, que son dos mexicanas que impulsaron el término de feminicidio a nivel nacional y que estudiaron pues la problemática desde Juárez, pues una coincidencia que tienen estas autoras es el tema de la impunidad, ¿no? La impunidad del Estado. Claro, porque lo hacen porque pueden, porque no pasa nada. La falta de sanción, que es, digamos, en lo que se ha tal vez invertido al tipificar el feminicidio, al crear fiscalías especializadas, medianamente que comienzan a funcionar, pero también hay una impunidad del Estado cuando no está implementando las políticas de prevención necesarias para poner fin a esta violencia, cuando la normalización de la discriminación es estructural desde las propias instituciones del Estado, cuando mandan mensajes de normalización o de no importancia o de no priorización a la violencia contra las mujeres como si fuera un asunto pues secundario. Y otra cosa que también ha ocurrido en nuestro país, que complejiza el feminicidio y bueno, que en México desafortunadamente la problemática del feminicidio se visibiliza a partir de ese tipo de contextos, es además el tema de la inseguridad y de la presencia de grupos criminales en algunos territorios, donde el feminicidio también se hace presente, pero ahora en un contexto
donde la alta criminalidad o el crimen organizado también ejecuta, ¿no?, la violencia en contra de las mujeres de esta manera, ¿no? O sea, eso lo agrava, lo complejiza. Sin embargo, pues vemos casos como este, ¿no?, donde la violencia está, o el riesgo feminicida está enfrente, ¿no? O sea, en nuestra propia comunidad, y no necesariamente respondiendo a este poder fáctico que puedan tener las organizaciones criminales, sino que es también producto del machismo, de la impunidad, y el machismo con toda la profundidad que eso implica. O sea, no solamente es como la actitud machista, sino todo lo que está detrás, todo lo que está alrededor, desde la comunidad también, o la sociedad, tolerando pues las expresiones de misoginia y de discriminación hacia las mujeres, hacia las niñas, desde la educación inicial hacia los varones, ¿no? O sea, es la normalización de la violencia, y que es tolerada pues por hombres y mujeres, ¿no? No, terrible. Te decía yo, creo que no me escuchaste, que pues lo hacen porque pueden, porque no pasa nada, no pasa nada. Sí, eso es una senadora siempre dice, o sea, se mata a las mujeres porque se puede, ¿no? O sea, porque hay una permisividad pues social, sí, por supuesto, pero del Estado, que es quien tiene la responsabilidad de implementar estas acciones de prevención, de atención y sanción a esta violencia, pues como al ser insuficientes, al no ser prioritarias, manda ese mensaje de que las mujeres pueden ser privadas de la vida y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay una consecuencia, y eso lo vemos con los índices de impunidad en este país, donde de entrada hay una cifra negra digamos, en los delitos que realmente llegan al sistema de justicia, y bueno, el feminicidio es uno de esos delitos que sí se documenta, que sí se persigue en teoría de oficio, pero que empezamos digamos, también a decantar las cifras cuando vemos que muchos casos se inician como homicidios culposos. Sí, que no se tipifican como feminicidios de entrada. De manera desde correcta, ahí el problema. Y que quedan en la impunidad, exactamente. Y luego revictimizar a las víctimas, ¿no? Sí, terrible. En realidad son pocos los que se judicializan y llegan a una sentencia condenatoria. Como decía yo, pues nos queda pedir justicia, exigir justicia, y exigir y gritar ni una más, y que se oiga fuerte y que se oiga lejos. Te agradezco mucho. Pues ahora también nos solidarizamos con la familia de María José, y pues esperemos que también pues haya una sanción en este caso. Que fue detenido el agresor, ¿no? Al menos. Anayeli, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Adela, gracias a todas y todos. No, al contrario, muchas gracias.